6 años de mi vida, 6 años de café mediocre, sonrisas de compromiso y de guardar el orgullo en un rincón cada vez que mi suegro decidía recordarme cuál creía que era mi lugar. Y al final, todo terminó con una llamada telefónica un viernes 13. Me gustaría decir que aquello me tomó por sorpresa. No fue así. Para entonces yo llevaba demasiado tiempo preparado. Bienvenidos de nuevo a Relatos de Mateo. Pónganse cómodos, preparen algo para picar y recuerden esto. En estas historias casi todos tuvieron más de una oportunidad para actuar de otra manera. Simplemente eligieron el camino equivocado. Si disfrutan el relato, pueden dejar su opinión y acompañarnos en los próximos. Pero para entender cómo llegamos a esa llamada, hay que volver 2 años atrás, a una tarde lluviosa de marzo. Yo estaba en el piso 18 de Torre Central, revisando un archivador porque Elena aseguraba que cierto contrato de proveedor estaba guardado en la letra P. Yo conocía su sistema lo suficiente como para sospechar que podía estar en cualquier parte. El contrato nunca apareció. En cambio, detrás de varias carpetas colgantes encontré un folder de color amarillento, cubierto de polvo y aparentemente olvidado desde hacía décadas. En la pestaña se leía: Navarro y Asociados. Acta Constitutiva y Estatutos Fundacionales, 1987. Estuve a punto de devolverlo a su sitio, de verdad. Pero algo me hizo sentarme y abrirlo. Tal vez fue simple curiosidad. Tal vez fueron 4 años de trabajar para mi suegro y sentir cada día que mi puesto era una concesión personal suya. Ramón Navarro había dejado clara su opinión sobre mí desde el primer día. Lucía me lo presentó 17 años antes, durante una cena familiar. Ramón me observó como si estuviera evaluando una compra que nadie le había pedido hacer y preguntó: «Así que tú eres el hombre del que Lucía no decía nada. ¿A qué te dedicas?». Le expliqué que trabajaba en consultoría financiera. Asintió con una indiferencia casi artística. Ese fue nuestro comienzo. Y, con los años, la relación no mejoró demasiado. Por eso quizá leí cada página de aquel documento con más atención de la que habría puesto cualquier otra persona. Había cláusulas antiguas, términos corporativos y párrafos escritos de una manera perfecta para que uno quisiera saltárselos. Entonces llegué a la sección 14, subsección C. La leí una vez, luego otra, después una tercera. La cláusula establecía que cualquier empleado de Navarro y Asociados que fuera separado de la empresa sin una causa documentada, después de completar un mínimo de 5 años de servicio continuo a tiempo completo, tendría derecho a una compensación en acciones equivalente al 18% de las participaciones de la compañía, calculadas según su valor en el momento de la separación. Me quedé inmóvil. Esa misma noche llamé a Javier. Nos encontramos en el Faro Viejo, un bar junto al río. Después de escucharme, Javier dejó su vaso sobre la mesa y me pidió que repitiera la cláusula más despacio. Si Ramón me echa sin una causa documentada después de 5 años, recibo el 18% de la empresa, le dije. Javier me miró como si acabara de descubrir una puerta escondida detrás de una pared. Álvaro, llevas 4 años y 2 meses trabajando allí. Lo sé. Eso no es una cláusula, es una oportunidad enorme. Negué con la cabeza. Es mejor que una oportunidad al azar. Si hago todo correctamente, puedo controlar casi todas las variables. Solo necesito mantener un expediente impecable y esperar. Javier se inclinó hacia mí. ¿Lucía lo sabe? Todavía no se lo había contado. Entonces cuéntaselo. Si alguien conoce a Ramón mejor que tú, es su hija. Tenía razón. Hay algo que deben saber sobre Lucía. Es una de las personas más inteligentes y observadoras que he conocido. Tiene 44 años y pasó buena parte de su vida aprendiendo a leer silencios, tonos de voz y pequeñas señales que otros ni siquiera notaban. Esa habilidad nació en casa. Ramón se había casado con Teresa en 1974. Al principio, según contaba la familia, todo parecía normal. Con el tiempo, a medida que su posición y su fortuna crecían, también aumentó su necesidad de tener la última palabra en todo. No era un hombre de grandes escenas frente a desconocidos. Prefería formas de presión más discretas. Corregía a Teresa delante de invitados, cuestionaba cada gasto, hablaba por encima de ella en las cenas y convertía cualquier decisión doméstica en una especie de auditoría. Lucía creció viendo cómo su madre se quedaba cada vez más callada. Cuando Lucía tenía 19 años, Teresa preparó 2 maletas una mañana, condujo hasta la casa de su hermana en Mérida y, pocos días después, inició el divorcio. El proceso duró 2 años. Ramón tenía recursos, paciencia y una enorme necesidad de ganar, incluso cuando ya no había nada útil que ganar.
Lucía mantuvo una relación funcional con su padre, sobre todo porque su madre se lo pidió. Podía sentarse con él a la mesa, hablar de negocios, celebrar cumpleaños y mantener las formas. Pero nunca olvidó lo que había visto. Así que una noche coloqué los documentos fundacionales sobre la mesa de nuestra cocina y le mostré la sección 14, subsección C. Lucía no se alteró. No preguntó si estaba seguro. Leyó el párrafo 3 veces y luego levantó la vista. Él nunca ha revisado esto, ¿verdad? No era realmente una pregunta. Heredó la empresa, respondí. Nunca tuvo motivos para estudiar cada página de los documentos originales. Lucía volvió a mirar el texto. Hizo sentir a mi madre como si todo lo que hacía necesitara permiso. A mí me hizo sentir durante años que me había casado con alguien por debajo de lo que él esperaba. Y a ti lleva años llamándote campeón, como si te estuviera concediendo un lugar en su mundo. Guardó silencio unos segundos. ¿Qué necesitas de mí? Ahí empezó el plan. Ramón tenía 78 años y una presencia que había perfeccionado durante décadas. Cabello blanco siempre impecable, bronceado de fines de semana en su lancha, y un apretón de manos pensado para comunicar autoridad antes de decir una sola palabra. Había heredado Navarro y asociados de su padre. La hizo crecer en años muy favorables para el mercado, y desde entonces hablaba de ese crecimiento como si hubiera construido todo desde cero. Necesitaba tener a alguien debajo de él, siempre. Yo ocupaba un puesto de vicepresidente de operaciones, pero muchas veces sentía que mi función real era servir de punto de comparación para que Ramón pudiera sentirse más importante. El plan exigía dos cosas: paciencia y una provocación perfectamente medida. Debía llegar al 6º año con un historial profesional limpio, sin faltas, sin ausencias injustificadas, sin errores que pudieran transformarse en una causa formal. Al mismo tiempo, tenía que dejar de darle a Ramón la comodidad emocional que esperaba de mí. Lucía llamó a aquello irritación estratégica. Yo lo llamé los 2 años más agotadores de mi carrera. Empecé a cuestionar ciertas decisiones en las reuniones, siempre con respeto y siempre respaldado por datos. Incluí a Isabel Vega, la directora legal, en correos que Ramón prefería manejar de manera informal. Usé mi hora completa de comida. Dejé de fingir entusiasmo por sus historias de golf. Llegaba a las 9 y salía a las 5 cuando mi agenda lo permitía. Todo estaba dentro de las normas. Y precisamente por eso le molestaba tanto. Una mañana, Ramón revolvió su café y me observó. «Has estado diferente, campeón. ¿Pasa algo?» «Nada. Estoy concentrado en los números. Van muy bien». No era la respuesta que quería. Esperaba nervios, una disculpa o una explicación. Le entregué tranquilidad y resultados. Lo que yo no sabía era que Héctor Paredes, uno de sus hombres de confianza, ya le decía que yo me estaba volviendo demasiado independiente. Me enteré después por Elena, que tenía el raro talento de escuchar todo en el piso 18 sin parecer interesada en nada. Entonces apareció París. La idea fue de Lucía, y solo podía funcionar si parecía completamente natural. Durante una cena de domingo en casa de Ramón, Lucía comentó mientras se servía agua. «Álvaro no ha tomado unas vacaciones de verdad en 6 años. Quiero que vayamos 2 semanas a París». Beatriz, la segunda esposa de Ramón, sonrió encantada. «Qué bonito, les vendrá bien». Ramón siguió cortando su comida. 2 semanas es demasiado tiempo fuera. Lucía ni siquiera cambió el tono. Recursos Humanos confirmó que tiene 31 días acumulados. Isabel ya revisó la solicitud. Está todo aprobado. Me miró. ¿Verdad? Todo en regla, respondí. Ramón levantó la vista y sostuvo mi mirada unos segundos. Que se diviertan. Lo dijo como si acabara de autorizar algo que le pertenecía. Aterrizamos en París el viernes 6 de junio. Esa noche, desde el balcón del hotel, Lucía levantó su copa y preguntó: «¿Cuántos días le das?» 8. Javier cree que no aguanta 72 horas. Javier no ha trabajado 6 años con él. El segundo día envié a Ramón una foto de la Torre Eiffel con un mensaje sencillo. Ciudad increíble, muy recomendable. No respondió. El cuarto día pedí a Elena que moviera 3 reuniones no urgentes a la semana siguiente. Todo era perfectamente manejable, pero sabía que la noticia terminaría llegando a Ramón. El sexto día, Lucía mandó a Beatriz un video corto desde una terraza. Beatriz, como imaginábamos, se lo compartió a Ramón. Y el octavo día fue viernes 13 de junio. Yo estaba en el balcón con una taza de café cuando sonó el teléfono. Miré la pantalla. Luego miré a Lucía, que estaba sentada en la cama. Ella levantó los ojos y asintió una vez. Contesté. «Ramón». Su voz llegó cargada de indignación. «¿Qué crees que estás haciendo?
Miguel dice que tu departamento está funcionando en automático. Hay llamadas de clientes que se movieron, y tú estás en Francia paseando como si nada. Lo dejé hablar. Ramón, todo quedó coordinado antes de que... No me vengas con explicaciones. Yo dirijo esta empresa. Regresas esta noche o no hace falta que vuelvas. Se terminó. No necesito a alguien que desaparece cuando hay trabajo importante. Siempre supe que no tenías suficiente compromiso, campeón. Y entonces me reí. No fue una risa preparada. Fue la primera reacción completamente espontánea que tuve con él en años. Después corté la llamada. Lucía apareció en la puerta del balcón. ¿Lo dijo? Todo. Tomó mi café, bebió un sorbo y me lo devolvió. Y ahora, miré París despertando frente a nosotros. Ahora terminamos las vacaciones. Nos quedaban 8 días. Aprovechamos cada uno. Regresamos el domingo 15 de junio. En el aeropuerto había una clase particular de silencio, esa sensación que aparece cuando sabes que al día siguiente empieza la parte difícil de una historia. Lucía condujo a casa. Siempre prefiere conducir cuando ocurre algo importante porque, según ella, tener las manos en el volante le ordena las ideas. ¿Estás listo?, preguntó. Llevo 2 años listo. No fue eso lo que pregunté. La miré. Sí, estoy listo. Ese domingo no fuimos a la oficina ni enviamos mensajes. Dejamos que Ramón conviviera con su propia decisión. Javier apareció por la noche con una botella y una curiosidad imposible de disimular. Cuéntamelo desde el principio. Cuando llegué a la parte de la llamada, se cubrió la cara con las manos. ¿Le cortaste la llamada a Ramón Navarro mientras todavía hablaba? Casi al final de la frase, miró a Lucía. ¿Siempre es así? Lucía sonrió. Después de 20 años, uno aprende a reconocer el patrón. Javier levantó su vaso. Por la sección 14, subsección C. Brindamos. Durante unos minutos todo pareció demasiado sencillo. El lunes 16 de junio me puse mi mejor traje gris, el mismo que Ramón alguna vez consideró demasiado elegante para la oficina, y conduje hasta Torre Central. Entré a Navarro y Asociados a las 8:59. La recepción quedó en silencio. Inés Romero, mi secretaria, levantó la vista. Primero mostró alivio, luego sorpresa y finalmente su expresión profesional. Buenos días, Inés. Señor Herrera, no estaba segura de que viniera hoy. ¿Por qué no? Miró hacia el pasillo. El señor Navarro convocó una reunión de jefes de departamento a las 9. Perfecto. Me encantan esas reuniones. Fui. Ramón estaba en la cabecera de la mesa. Héctor a su izquierda, Miguel a su derecha. Rosa Beltrán, miembro clave del Consejo y presidenta del Comité de Gobernanza, revisaba unas notas al fondo. Cuando entré, Ramón levantó la vista. No parecía sorprendido. Solo hizo ese pequeño ajuste en la expresión que hace alguien cuando el tablero cambia de pronto. Álvaro. Ramón. Me senté y me serví café. Nadie habló. Finalmente Ramón dijo: Te separé de la empresa por teléfono. Mientras estaba de vacaciones aprobadas, bebí un poco de café. Está mejor que antes. ¿Cambiaron la marca? Héctor intentó intervenir, pero Ramón lo detuvo con una mirada. Ya no trabajas aquí. Esta no es tu reunión. Entendido. Entonces me gustaría hablar con Isabel Vega esta mañana. Tengo algunas preguntas sobre mi salida, documentación de recursos humanos y ese tipo de cosas. La palabra documentación hizo exactamente el efecto que esperaba. La mandíbula de Ramón se tensó. Sal de mi edificio, me levanté. Claro. Dile a Isabel que estaré en el Faro Viejo. Ella sabe dónde está. Antes de salir, miré a los demás. Me dio gusto verlos. Rosa, ese saco te queda muy bien. Rosa apretó los labios para esconder una sonrisa. A las 11:47, Isabel llamó. Yo estaba tomando café en el Faro Viejo. El local todavía no había abierto formalmente, pero Tomás, el dueño, me dejó esperar dentro. Álvaro, dijo Isabel, creo que necesitamos reunirnos. Eso propuse esta mañana. Hubo una pausa. No en la oficina. Esa pausa me dijo casi todo. Isabel era la directora legal de la compañía, pero también era una profesional cuidadosa. Si no quería hablar allí, significaba que había encontrado algo que cambiaba el terreno. ¿Has estado leyendo los estatutos? Dije. Silencio. ¿Dónde estás? En el Faro Viejo. Llego a la 1. A la 1 en punto entró Isabel con un portafolio de cuero. Se sentó frente a mí, pidió agua y fue directamente al asunto. ¿Cuándo encontraste la cláusula? Hace 2 años. Cerró los ojos un instante. 2 años. Abrió el portafolio y sacó una copia de la sección 14, subsección C, marcada con resaltador y llena de notas.
¿Entiendes lo que estás reclamando? El 18% de Navarro y asociados al valor actual. Después de la adquisición de Belmonte el trimestre pasado, sabes perfectamente de cuánto estamos hablando. Sí, Isabel juntó las manos. Ramón va a discutirlo. Tiene recursos y otros abogados. Puede intentar convertir esto en un proceso largo, costoso y desagradable. Lo sé. ¿Y estás preparado? Me incliné hacia adelante. Encontré esa cláusula hace 2 años. Desde entonces documenté cada evaluación, cada reconocimiento, cada permiso, cada periodo de vacaciones y cada resultado. Tengo 6 años de servicio continuo y un expediente limpio. La separación fue verbal, por teléfono, durante unas vacaciones aprobadas y sin una causa documentada. No llegué aquí por accidente. Isabel me observó durante varios segundos. Te apartó de la empresa mientras estabas en París. Viernes 13, 8 días después de empezar unas vacaciones de 2 semanas. Su expresión cambió apenas. Llevo 11 años trabajando con Ramón. Una vez, delante de todo el equipo, hizo un comentario sobre mi madre que todavía recuerdo. No tiene relación jurídica con tu caso, pero explica por qué no me sorprende que estemos aquí. Cerró el portafolio. Necesitas una abogada externa. Yo no puedo representarte por conflicto de intereses, pero sé exactamente a quién llamar. Deslizó una tarjeta sobre la mesa. Claudia Ríos. Es excelente. Y este caso le va a interesar. Se levantó, pero antes de irse añadió. El consejo se reúne el jueves, sesión trimestral ordinaria. Rosa Beltrán preside gobernanza. La asistencia está abierta a cualquier parte interesada activa. Nos miramos un segundo más de lo necesario. Cuando se fue, llamé a Lucía. Se está moviendo. ¿Qué tan rápido? Miré la tarjeta de Claudia. Más rápido de lo que Ramón espera. El jueves llegó sin ceremonia. A las 5:30 ya estaba despierto. Me puse el traje gris y bajé a la cocina. Lucía apareció media hora después, preparó 2 cafés y me miró. Hoy. No necesitábamos decir mucho más. A las 8:40 llegué a Torre Central con Claudia Ríos, 53 años, una reputación impecable y esa manera de entrar a una habitación como si ya conociera todas las salidas. Subimos al piso 18. Inés nos vio y estiró la mano hacia el teléfono. No hace falta, le dije. Sabemos dónde es. Ramón estaba en la cabecera de la mesa. Héctor a un lado, Miguel al otro y Rosa al fondo con sus lentes de lectura. Claudia repartió copias encuadernadas de la sección 14, subsección C. La sala leyó en silencio. Ramón fue el primero en hablar. Esto es absurdo. Claudia respondió con calma. Es una cláusula incluida en los documentos fundacionales de su propia empresa, señor Navarro. El señor Herrera fue separado sin una causa documentada después de 6 años y 4 días de servicio continuo. El requisito mínimo era 5 años. Ramón miró alrededor. Quiero a Isabel aquí. La puerta se abrió. Isabel Vega entró, tomó asiento en el centro de la mesa y dejó claro, sin necesidad de explicarlo, que no estaba allí como aliada personal de nadie. Ramón la señaló con la mirada. Diles que esto no puede aplicarse. Isabel abrió su portafolio. La cláusula es válida. He revisado los estatutos, las modificaciones posteriores y la documentación laboral. No encontré una base sólida para afirmar lo contrario. Por primera vez en 6 años vi a Ramón sin una respuesta inmediata. Entonces cometió el error que suelen cometer las personas acostumbradas a controlar una habitación. Convirtió un problema corporativo en algo personal. Tú nunca perteneciste aquí, me dijo. Te di un puesto porque mi hija insistió. Has vivido de una oportunidad que yo te concedí y ahora vienes a reclamar una parte de una empresa que no construiste. Todas las miradas se movieron. Desde el fondo se escuchó una voz. ¡Papá! Lucía había estado sentada en una esquina, en silencio. Se puso de pie y caminó hasta el centro de la sala. Ramón la miró como si recién entendiera que aquel día no se trataba solo de mí. Lucía habló sin levantar la voz. Durante años vi cómo mamá se retiraba de la mesa porque ya no podía seguir escuchando la manera en que le hablabas. Se iba unos minutos, regresaba intentando fingir que no pasaba nada, y tú continuabas como si aquello no importara. Ramón quiso decir algo, pero ella siguió. Cuando se marchó a Mérida con 2 maletas, convertiste el divorcio en una competencia que necesitabas ganar. Después hiciste lo mismo conmigo. Me dejaste claro muchas veces que no aprobabas mi matrimonio, porque Álvaro no era la elección que tú habrías hecho. Se detuvo frente a él. A Álvaro le diste un trabajo y luego pasaste 6 años recordándole que, según tú, debía agradecértelo cada día. Lo llamaste campeón. Hablaste de él como si necesitara tu aprobación y asumiste que jamás iba a poner un límite. Respiró despacio. La empresa la heredaste de tu padre.
Sears, la hiciste crecer y nadie te quita ese mérito. Pero durante demasiado tiempo confundiste éxito con permiso para tratar a los demás como piezas de tu tablero. La sala estaba inmóvil. Y hoy no estás aquí por París, ni por una fotografía, ni siquiera por una cláusula. Estás aquí porque tomaste una decisión impulsiva, pensando que nadie podría cuestionarte. Luego dijo algo que llevaba décadas guardado. Te quiero porque eres mi padre, pero eso no significa que tenga que estar orgullosa de la persona en la que decidiste convertirte. Lucía regresó a su asiento. Rosa Beltrán se aclaró la garganta y abrió la votación para reconocer mi reclamación conforme a la sección 14, subsección C. La mayoría votó a favor. Ramón permaneció sentado, en silencio, pero aquello no fue el final, fue el principio de las consecuencias. A la mañana siguiente, Elena llevó a la oficina de Claudia una carpeta antigua con documentación de varios años. Poco después, aparecieron antiguos empleados con historias propias, separaciones mal gestionadas, quejas laborales pendientes y conflictos que durante mucho tiempo se habían tratado como casos aislados. Uno por uno parecían problemas independientes. Juntos mostraban un patrón que el Consejo ya no podía ignorar. Los gastos legales aumentaron. Los asesores dejaron de suavizar sus informes. Y finalmente, el Consejo retiró a Ramón de la dirección. Durante 2 semanas se negó a vender sus participaciones. Para él, hacerlo significaba admitir que la empresa podía seguir sin su presencia. Al final aceptó los números. Vendió sus acciones a Rosa un jueves por la tarde, sin ceremonia, sin fotografía y sin el homenaje que probablemente había imaginado durante años. Solo una firma, varios documentos y un edificio que continuó funcionando después de que él salió. 2 semanas más tarde, yo también vendí mi 18% a Rosa. Javier me preguntó 3 veces por qué. Siempre le di la misma respuesta. Nunca quise la empresa. Quería que se respetara la cláusula. Quería demostrar que una persona no puede pasar décadas tratando a todos desde arriba y esperar que nadie le pida cuentas cuando llega el momento. El dinero de la venta era más que suficiente para empezar otra etapa. Una noche, Lucía y yo volvimos a sentarnos en la misma mesa de la cocina, donde 2 años antes habíamos abierto los documentos fundacionales. ¿A dónde vamos?, preguntó. Miré alrededor. A un lugar donde el apellido Navarro no decida quiénes somos. Lucía observó los árboles detrás de la ventana. Habían sido parte de su paisaje durante 12 años. Luego dejó la taza sobre la mesa. Entonces voy a empezar a empacar. Nos fuimos en agosto. Lucía le contó toda la historia a Teresa por teléfono. Su madre escuchó en silencio y, cuando terminó, respondió con una serenidad que solo puede tener alguien que ya no necesita demostrar nada. Siempre supe que un día se le acabarían las personas dispuestas a hacerse pequeñas para que él pudiera sentirse grande. Después le propuso pasar juntas un fin de semana largo en Mérida. Lucía aceptó antes de que terminara la invitación. Javier siguió llamando cada domingo. Estuviéramos donde estuviéramos. Meses después me preguntó si extrañaba la oficina, el piso 18, las reuniones y aquella vida. Pensé en el archivador de la tarde lluviosa, en el traje gris, en la llamada desde París, en los años escuchando Campeón, como si fuera una forma elegante de recordarme una deuda que nunca había contraído. Ni un poco, respondí. Hay personas que pasan la vida construyendo reinos y terminan creyendo que el reino les pertenece incluso por encima de las reglas que los sostienen. Ramón Navarro dirigió el suyo durante décadas, pero lo perdió no por una casualidad ni por una única cláusula escondida en un archivador. Lo perdió porque durante demasiado tiempo estuvo convencido de que las consecuencias eran algo reservado para los demás. Teresa se marchó. Lucía observó y recordó. Yo encontré un documento que nadie se había molestado en revisar. Y cuando llegó el momento, no hizo falta una gran escena, solo paciencia, papeles bien guardados y una decisión tomada con demasiada seguridad desde una llamada internacional. Eso es lo que más me hace pensar de toda esta historia. La sección 14, subsección C, fue la herramienta, no la causa. La causa real fue una suma de años de comentarios, de decisiones unilaterales, de personas que preferían callar para evitar conflictos, y de un hombre que interpretó ese silencio como aceptación. Lucía no necesitó levantar la voz en aquella reunión. Tampoco necesitó convertirlo en un espectáculo. Dijo lo que llevaba años pensando, con calma, delante de las personas que necesitaban escucharlo. A veces la verdad pesa más cuando se dice así. Y quizá esa sea la parte más importante. Álvaro y Lucía no ganaron porque tuvieran suerte.
Ganaron porque esperaron, documentaron, mantuvieron la cabeza fría y dejaron que Ramón tomara por sí mismo la decisión que activaba aquello que nunca se había tomado la molestia de leer. 6 años de campeón, una cláusula olvidada, 2 años de paciencia, una hija que nunca dejó de recordar y un hombre que, por primera vez, descubrió que estar al mando no significa estar por encima de todo. Si esta historia les gustó, pueden apoyar el canal con un me gusta, suscribirse y contar en los comentarios qué habrían hecho ustedes al encontrar aquella cláusula. Nos vemos en el próximo relato.